Renuévame, Señor Jesús. Hola, Dios te bendiga en este día. Quería compartirte la palabra del Señor en este día y en esta semana estamos hablando de renovación, ¿no? Y la palabra de Dios nos cuenta en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, dice, ¿no? Entonces, nosotros para tener una renovación en nuestra vida, ¿no? Es algo que se va, no es que nos quedamos estancados, estructurados, no es que nos quedamos cerrados, sino que vamos creciendo en sabiduría, vamos aprendiendo, es lo que dice, porque cuando habla la palabra acá dice que Jesús tenía más o menos 12 años, y dice que él iba creciendo, ¿no? En obediencia, iba creciendo en la palabra, en la sabiduría, estudiando, ¿no? En el respeto, ¿no? En todas las cosas que Dios nos habla en su palabra, ¿no? Jesús iba creciendo, dice, en sabiduría y en estatura, ¿no? Porque hasta que llegó a los 30 años y empezó su ministerio a predicar el evangelio. Pero fíjate cómo él iba creciendo, ¿no? Y sobre todo en la obediencia, ¿no? Él fue obediente, ¿no? Y no hizo nada antes de tiempo ni fuera de tiempo, ¿no? Sino que hizo todo como debía hacerlo, ¿no? Y cómo logró eso, ¿no? O sea, renovando su vida en cada momento a través de la sabiduría que Dios traía hacia él, ¿no? Y dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos creciendo en sabiduría, y esa sabiduría de dónde la sacamos, de la palabra de Dios, ¿no? Porque el principio de la sabiduría dice que es el temor a Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir siempre a la fuente, tenemos que ir a Dios, tenemos que ir a su palabra, y ahí vamos renovando nuestra mente, vamos renovando nuestro corazón, ahí vamos renovando nuestros pensamientos, ahí vamos renovando nuestra visión, ¿no? Porque nuestra meta, sin Dios, no tenemos metas, pero con Dios, ¿no? Tenemos una meta mucho más grande, ¿no? Nosotros tenemos una meta de poder llegar al cielo, al reino de Dios, ¿no? Y esa es nuestra meta, ¿no? Y recibir la corona de vida, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Y entonces, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, vamos renovándonos, nos vamos renovando, vamos creciendo, ¿no? Nos vamos renovando con la sabiduría, ¿no? Con el entendimiento que Dios nos trae y que nos da a través de su palabra, ¿no? A través de su Espíritu Santo, ¿no? Así que necesitamos esa renovación cada día para no quedarnos estancados y estructurados y cerrados, ¿no? Porque a veces nosotros nos cerramos y creemos solamente una cosa y nos cerramos en eso, y hasta a veces nos cerramos estando en el camino de Dios, cuando la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de multiforma, ¿no? O sea, Dios tiene montones de formas de hacer como Él quiere hacer, ¿no? Los milagros los puede hacer como Él quiere, y a veces nosotros decimos, no, los milagros serán así y así van a ser, y nos cerramos, pero tenemos que renovarnos. Tenemos que mirar en la palabra de Dios que Dios es un Dios de multiforma y que hace como Él quiere, ¿no? Entonces, la renovación viene a través de la sabiduría, porque Jesús iba creciendo, dice, en sabiduría, iba creciendo en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres, ¿no? Y también iba creciendo en estatura. Nosotros cada día vamos creciendo, ¿no? Vamos pasando los años, ¿no? Cada vez tenemos siempre un día más o tenemos un año más, y tenemos que ir creciendo, ¿no? En sabiduría. Ya tenemos barba, antes no teníamos, pero también tenemos que ir creciendo en sabiduría, ¿no? Para con Dios y para con los hombres, ¿no? O sea, tener esa palabra sazonada, dice la palabra, ¿no? En Colosenses 4:6, que nuestro hablar tiene que ser, ¿no? Con gracia, ¿no? Que nuestra palabra tiene que ser sazonada, ¿no? O sea, tiene que tener gracia, ¿no? O sea, tiene que tener gozo, tiene que tener esperanza, ¿no? Tiene que tener fe, ¿no? Así que te animo en esta semana a que vos puedas renovar tus pensamientos, que puedas renovar tu mirada, tu visión, tus expectativas, que vos puedas renovar todo lo que tengas que renovar. Es un tiempo de renovación a través de la palabra de Dios. Amén. Así que oramos y le damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que a través de tu palabra podemos renovarnos, podemos ir creciendo, Señor,
en sabiduría, para no quedarnos estancados, para que de nuestro interior corran ríos de agua viva, dice tu palabra. Por eso te damos gracias, Señor, por esta renovación que traes a nuestras vidas, para que no nos quedemos estancados, sino para que podamos seguir avanzando hacia la meta, dice tu palabra. Por eso te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Me hace volver a nacer.